Estimado profesor y compañeros, es un placer saludarlos. Somos la familia vallejiana número 6. Hoy hablaremos de los aspectos biográficos del gran poeta peruano César Vallejo. Además, hablaremos del cuento Liberación y realizaremos una pequeña representación. Esperamos que sea de su agrado. César Vallejo entraría a la cárcel en noviembre de 1920 hasta el febrero de 1921, en la libertad por una rivalidad de dicho lugar. En su liberación, César Vallejo se va para Lima, donde termina de escribir su poemario Trilce. Posteriormente se prepara para viajar a Francia el 17 de 1923. En la actualidad, su poemario Trilce se ha considerado como una de sus mejores obras de Vallejo en Perú y en Hispanoamérica, siendo reconocido como uno de los mejores innovadores de la poesía del siglo XX. Finalmente, podemos decir que Vallejo infundió un nuevo estilo literario en cuanto se refiere al éxito castellano. En la obra César Vallejo, Poemas y Tormentos, donde el autor Raúl Torres Martínez nos da a conocer algunas de las musas que tuvo a lo largo de su vida y cómo cada una de ellas tuvo un papel importante que marcaron la vida del poeta peruano. El aprecio que le tenía a cada una de sus mujeres fueron únicos e intensos y muchas veces no correspondidos, por la cual en algunas ocasiones quería acabar con su vida. El sentimiento que tenía hacia cada una de ellas lo expresaba en sus obras. Asimismo, esta obra nos da a conocer la manera que tenía cada una de las mujeres para ayudarle a ejercer su carrera como poeta a lo largo de su vida, por la que muchas de ellas fueron inspiración para sus frases y versos en cada una de sus obras. Muchas de ellas fueron refugio para el poeta peruano en sus alegrías y tristezas. César Vallejo tuvo una relación muy especial con España, en especial con dos de sus ciudades, Valencia y Madrid. En estas conoció a literatos de la época y llegó a publicar trabajo. España fue el país que lo acogió cuando fue desterrado de Francia. ¿Y por qué desterraron a Vallejo de Francia? Porque simpatizaba con las ideas de la Unión Soviética. En este periodo de destierro, Georgette, su esposa, lo acompañó. Los primeros años de vida en Francia fueron realmente austeros, por lo cual Vallejo pidió ayuda a conocidos justamente de España. Uno de ellos es Pablo Abril de Vivero, que lo ayudó de manera incondicional. Dos valores a resaltar en la vida de Vallejo fueron la perseverancia y la resiliencia. A pesar de su austera vida, siempre buscó mantenerse a flote. Análisis literario del cuento Liberación. El cuento relata la vida de Palomino, un prisionero que vive constantemente amenazado por los familiares de su víctima. Además, se narra desde la perspectiva de Solís, un amigo cercano al protagonista. También se demuestran sentimientos de honradez y de fraternidad, que resultan obsesivos. Asimismo, Palomino, días antes de ser liberado, fallece repentinamente. Agregando lo anterior, el cuento Liberación es un ejemplo contradictorio, ya que la ansiedad de justicia se ve expresada como una crítica al sistema judicial. Por otra parte, Guerrero en el año 2023 manifiesta que se cuenta el relato de un asesinato. Además, explica los factores que llevan a los criminales a entrar a la cárcel. Buenos días, soy Alison Contreras Macavisca, soy de la carrera de Psicología del segundo ciclo. Bueno, en este caso me tocó hablar sobre el análisis psicológico de César Vallejo. Según González, Vallejo sufrió arrepentimientos amorosos, lo que le llevó a pensar a suicidarse. Fue un libre pensador, ya sea como creador de arte o como forma de vida. Se decía también que era alguien admirable, muy cálido y sociable. Además que era muy espontáneo cuando escribía poemas. Bueno, el objetivo de sacar el análisis psicológico de César Vallejo es conocerlo más como persona, el pensar de él y de sus sentimientos, ya que solo conocemos solo una parte de él, su faceta como escritor de poemas y obras como Los Heraldos Negros y Trilce. La exploración en el sufrimiento humano, según Barretos, en el año 2022. El cuento La Liberación del autor César Vallejo examina el gran impacto del encarcelamiento de la salud mental del personaje principal, que es Jesús Palomino. Destaca cómo el confinamiento contribuye en su deterioro psicológico. Este análisis se puede complementar con estudios literarios y psicológicos, así como la información actual sobre las condiciones carcelarias y la salud mental de los reclusos. Vallejo muestra sus habilidades para capturar las complejidades psicológicas
de los personajes, resaltando una aguda observación de la condición humana. El propósito consiste en analizar textualmente dichos cuentos. Se nota que hay 3 tópicos. Número 1. Características del constructo narrativo de la literatura cancelaria. Número 2. Injusticia. Número 3. La memoria y el miedo. Advertimos la concentración de estos tópicos en liberación, alegorias, la reclusión, como un microcosmos insufrible y lleno de desesperanza. ¿Qué quise llegar en este punto? Bueno, lo que quise llegar a este punto es que lo que le pasó al personaje Jesús Palomino, estuvo en la cárcel, ¿qué tuvo? Miedo, falta de, ya tenía la memoria, tenía injusticia, tenía todo. Vallejo en la cárcel. En el primer capítulo, Vallejo, destacando su conciencia con las vanguardias europeas, la búsqueda de su identidad propia en la vanguardia latinoamericana, a través de una poesía que se refleja su visión única del mundo, con temas profundos en el tiempo que pasó en prisión. Según Blades Flores Herida 2020, la vida y la obra del poeta peruano César Vallejo gozan de una amplia atención constante de críticas y oportunidades que se dio en el momento con las obras. Me encuentro en los talleres tipográficos del Panóptico para corregir unas pruebas. Me encuentro con Solís, un penitenciado joven muy cortés. Charlamos sobre la injusticia del sistema penal. Además conversamos sobre mi estadía en la cárcel. Solís me cuenta la historia de Palomino, un hombre bueno, su amigo cercano, que fue estafado de forma cínica e insultante por un hombre de alta sociedad que nunca castigaron en los tribunales. Palomino, encontrándose en la miseria y pobreza, discute violentamente con el estafador, dispara su arma, así causando la muerte del hombre y su encierro en el panóptico. Solís salió emocionado a alguien que se acerca a través de la verja, insinuando un posible reencuentro. Solís conversa con Palomino mientras trabajan en la imprenta. De repente Palomino le pide agua a su amigo y éste le entrega el agua amablemente. Palomino bebió el agua y después de algunos minutos sintió una punzada en el estómago que lo hacía retorcerse del dolor. Mientras se quejaba por los fuertes dolores, Palomino expresaba que lo habían envenenado. Finalmente, Palomino no amaneció el día siguiente, pero se rumorea que le habían concedido el indulto y que un familiar se lo había ido a recoger.